hipertensión arterial, tenemos que recordar mucho el tema de antihipertensivos, es decir, farmacología. Si no sabemos farmacología va a estar crítico. Por cierto, les va a venir farmacología en el examen definitivamente. ¿Ya? Yo sé, el doctor Eduardo me ha dicho que están siendo muy buenos en fármacos, que les puedo preguntar películas nivel exageradamente alto y lo van a responder, así que lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con este temita que es de lo que más van a ver ustedes junto con diabetes mellitus cuando sean serumistas. En realidad la hipertensión arterial es un manejo de médico general. Para el especialista solamente debería llegar hipertensión resistente, o sea, aquel paciente que ya no responde a más de 3 fármacos. Esos son los pacientes que nosotros deberíamos recibir. O aquellos pacientes que tengan una hipertensión secundaria. ¿Qué es una hipertensión secundaria? Por ejemplo, que sea una hipertensión secundaria a una coartación de aorta, a un fibromuscitoma, algún otro problema que no tenga que ver con la fisiopatología de una hipertensión esencial o primaria. Pero primero hay que partir recordando, y sí, no sé por qué han cambiado la pantalla, de verdad. Antes era más sencilla. Ahorita hasta que piensa los colores. Les decía, cuando uno habla de hipertensión, chicos, miren ese color tan raro. Es que a ver. Entonces, cuando uno habla de hipertensión arterial, chicos, en realidad ustedes van a ver que los valores de hipertensión arterial han ido cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial nosotros tenemos que definirla como aquel nivel de presión arterial en donde el beneficio de dar tratamiento antihipertensivo, ¿ya?, es mayor al riesgo del mismo tratamiento. Ustedes tienen que recordar que cuando uno tiene o da o brinda un tratamiento antihipertensivo, es probable que el paciente pueda hacer hipotensión. Por ejemplo, imagínense que el día martes salen a las 10 de la noche preocupados porque alguien, igual que el grupo anterior, me encuentro con el celular en el examen y le pongo 0 en el teórico y 0 en el práctico, ¿no? Eso es irrecuperable, evidentemente, ¿no? No lo hagan, ¿ya? Pero por si acaso, lo van a usar, ¿ya? Entonces, se van y llegan a su casa, no saben qué hacer, les duele la cabeza, se toma la presión, 170. Van a la emergencia, les dan tratamiento, les dan un nifedipino de 30, por ejemplo. Y a la media hora les vuelven a controlar, presión 5.3. ¿Qué pasó? Que en realidad ustedes no eran hipertensos, sino que hubo un gatillante que hizo que subiera la presión. Y como les han dado tratamiento antihipertensivo, en lugar de primero averiguar qué fue lo que pasó, entonces les generan una hipotensión arterial. ¿Y por qué es el problema de la hipotensión arterial? Porque la hipotensión arterial puede generar una lesión renal aguda. El tratamiento antihipertensivo además puede generar hiponatremia. Una hipotensión en un ancianito puede generar una caída y por ende una fractura. Entonces, antes de iniciar el tratamiento, nosotros tenemos que estar seguros de que el beneficio de dar el tratamiento supera el riesgo. Es entonces así que se han hecho diferentes estudios. Una de las primeras aproximaciones que se ha hecho hace mucho tiempo ya y que fue planteada en una de los sustentos que daba la guía europea del 2018 era que hay estudios poblacionales que te hablan, pasa por favor, ¿no?, de que una presión arterial sistólica por encima de 115 milímetros de mercurio ya incrementa tu riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de un incremento de riesgo cardiovascular implica el riesgo de que hagas infarto, el riesgo de que hagas un ACV, el riesgo de que te mueras. Entonces, ya pasar esta presión incrementa el riesgo. Pero ese fue un estudio poblacional. Entonces,
A esto había que demostrarlo a través de un ensayo clínico. Entonces, ya para el 2022 se publicó un ensayo que fue el estudio SPRINT. ¿Ya? Fue un ensayo clínico en el cual dijeron, a ver, ya para ese momento en el 2018 estaban criticando a los estadounidenses porque los estadounidenses habían dicho que cambiaban el JNS7 por el JNS8 y en el JNS8 ellos habían dicho hipertenso es aquel paciente que tiene una presión a partir de 130/80. Pero los europeos, en la guía que publican en el 2018, dicen no, para ser hipertenso tienes que ser por encima de 140. Y encima los europeos, para el 2018, plantean 7 grupos para la clasificación de hipertensión. Presión normal presión óptima menos de 120, normal entre 120 y 130, presión elevada de 130 a 140, hipertensión grado 1 por encima de 140, hipertensión grado 2 por encima de 160, hipertensión grado 3 por encima de 180 y encima dice hipertensión arterial sistólica aislada solo si la sistólica pasa de 140 y la diastólica no importa. Entonces tenían 7 grupos. Los estadounidenses dijeron no, eso es mucho. Confundimos al médico. Entonces ya, solamente déjenlo en 3. Normal menos de 120, elevada entre 120 y 130 y por encima de 130 es hipertenso y se acabó. Ya, entonces el estudio SPRINT dice, pero a ver, ¿quién tiene la razón? ¿Aquel que intenta que la presión sea menos de 120/70 o aquel que dice que puede ser menos de 140/90? Evidentemente los desenlaces de este estudio van a ser ¿qué cosa? El riesgo cardiovascular. Después de hacer un seguimiento a aquellos pacientes con tratamiento intensivo y aquellos pacientes con un tratamiento estándar para la época, reitero, para la época, porque como les digo, esto se ha publicado en el 2022, que es cuando ya se termina de hacer todo el acopio, que más o menos inicia en el 2018. Entonces dijeron, ¿cuál de los dos tendrá razón? Y se observó que aquellos pacientes que tenían estos niveles de presión arterial disminuía el riesgo de masa. Ustedes van a ver mucho este término cuando lean. Es el riesgo de que el paciente desarrolle eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Que son, ya les dije, el infarto, el ACV, ¿no? Y la falla cardíaca y además la muerte, ¿ya? Entonces dijeron, es cierto, si yo trato a mi paciente por debajo de 120/70, tiene menos riesgo de hacer eventos cardiovasculares. Pero ¿cuál es el problema? Que tengo más riesgo de, evidentemente, hipotensión, más riesgo de lesión renal aguda, más riesgo de hiponatremia. Entonces, perfecto. Si yo ya sé que mientras más bajo es mejor, porque ya lo demostró un estudio poblacional, ya lo demostró un ensayo clínico, pero, y ahí viene la condicional, pero hay pacientes que a pesar de eso no lo van a tolerar, pues, porque me van a hacer eventos cardiovasculares. Entonces, tomando toda esa información, en el 2024 salió la guía europea y dice, bueno, está bien, lo que ya con esos dos sustentos nosotros también vamos a clasificar para definir el hipertenso en 3 grupos: aquel paciente con una presión arterial normal, aquel paciente con una presión arterial elevada y aquel paciente que yo voy a considerar hipertenso. Dijeron, perfecto, si es normal, coincido, tiene que ser menos de 120/70. Ya se quedó en eso. O sea, ya no hay presión presión normal menos de 120/70. Si te pasas de eso, correcto, pero no llegas a ser hipertenso, que ya vamos a ver de acá, yo tengo que estudiar el riesgo cardiovascular, que también ahorita les voy a explicar. Y dijeron, pero a ver, ¿cómo yo diagnostico la hipertensión?
Ya les puse el ejemplo, ¿no? Puede ser que yo los desapruebe el próximo martes y hacen hipertensión, entonces no por eso voy a considerar que son hipertensos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es hacer más de 2 tomas en consulta externa. Por ejemplo, imagínense, ustedes tienen a su abuelito, lo llevan a la consulta por primera vez y el abuelito está ansioso, nunca iba al médico el abuelito. Va al médico por primera vez, como está nervioso, se le sube la presión ese día. Eso puede ser un síndrome de bata blanca. O puede ser que ustedes le toman la presión al abuelito en casa, un día por la noche le encuentran 160, pero cuando lo llevan al consultorio, 130, 120. Entonces eso es una hipertensión enmascarada, ¿correcto? Donde el paciente es hipertenso en casa, pero cuando va al consultorio no es hipertenso, ¿correcto? Entonces por eso es que una sola toma no es suficiente y en realidad este es el método que menos debemos usar. Es el que menos deberíamos utilizar. ¿En qué casos lo vamos a usar? Por ejemplo, ustedes en algún momento hacen el serum y les toca irse a Chilasque, que es como a 6 horas de acá, y encima el carro los deja en una carretera y tienen que caminar como media hora para el centro. ¿Ya? Este centro de salud tiene varios pueblitos que para que lleguen a la consulta tienen que caminar 1 hora, hora y media, solo para que el médico los atienda. ¿Tú crees que ese paciente que tuvo que caminar 1 hora y media va a volver a venir al día siguiente a tomarse la presión? No va a venir. Entonces, ni modo, pues a ese paciente tú le tomas la presión, le encuentras alta, le dices, a ver señor, descansa una media hora, le vuelves a tomar. Si sale presión alta, ya, lo consideras hipertenso. Pero imagínate que tienen un paciente, están trabajando, no sé, en José Leonardo Ortiz. El paciente vive a 2 cuadras de la posta. A él sí, pues, a él sí que le pueden pedir un AMPA. Que eso es lo ideal. No solamente para el diagnóstico, sino también para el control del paciente hipertenso. El AMPA es el automonitoreo de presión arterial. Entonces, ¿qué le van a decir? Te le van a decir, mire señor, le hacen una tablita al paciente, porque los pacientes son chochos, ustedes tienen que hacerlo en la tablita. Le dice, mire señor, se va a tomar la presión mañana y noche, donde usted quiera, en la posta, en una farmacia, no sé, y lo va a ir anotando. Y a todo eso ustedes le sacan un promedio. Si ese promedio que ustedes sacan es más de 135 sobre 85, ya es hipertenso. En cambio, si tú tienes 2 tomas, acá sí tienes que ser más de 140 con 90. Hay un dispositivo más, pero eso ya lo usamos nosotros en cardiología, que es el mapa. Que es un dispositivo que el paciente se lo lleva a la casa, es un dispositivo electrónico para que le tome la presión todo el día. ¿Cuál es la ventaja que tiene de usar el mapa? Que yo puedo ver el ritmo circadiano de la presión arterial. ¿Qué sucede? Hay pacientes, por ejemplo, que roncan mucho. Imagínense, tienen unos cornetes hipertrofiados, son obesos, no sé, por alguna razón roncan mucho y hacen apnea obstructiva del sueño. El apnea obstructiva del sueño se asocia con hipertensión nocturna. Pero ¿cómo lo voy a diagnosticar? No hay forma, pues. ¿Cómo lo haría? Con el mapa. Entonces el mapa lo podemos indicar. Reemplazaría el AMPA también, pues, porque en un solo día yo puedo tener presiones, porque lo que te hace el mapa es tomarte la presión cada 30 minutos en el día y cada hora en la noche. Entonces de esa manera no solamente tienes un promedio todo el día, sino también tienes el ritmo circadiano, te permite ver presión nocturna, que no te lo permite el AMPA, ¿ya? Y aparte con el AMPA ustedes, por ejemplo, pueden descartar bata blanca, pues, o enmascarada, porque el paciente se va a tomar la presión en su casa. Entonces, si yo quiero diagnosticar hipertensión enmascarada o síndrome de bata blanca, tengo que usar el AMPA o tengo que usar el mapa, obligado, ¿ya? Pero como y en base a esta clasificación es la que yo les voy a preguntar, sino que solamente para que sepan, porque luego vayan a tener un docente en práctica y les digan, ¿cómo su profesor no les dijo que el AHA, la American Heart Association, en el 2025 ha publicado también su guía de hipertensión arterial? ¿Ya?
Y ellos sí son tercos, se mantienen en su ley. Menos de 120/70 normal. Y por encima de 130/80 ya es hipertenso. Ellos sí mueren en su ley. ¿Ya? Ellos mueren en su ley. Ellos van a seguir con eso y no lo van a cambiar. ¿Ya? Y entre 120 y 130, presión elevada. Ojo que digo presión elevada y no hipertensión. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita que para el paciente que tiene presión elevada, como les había mencionado, yo tengo que estudiar el riesgo cardiovascular que tiene mi paciente. Ese riesgo cardiovascular, chicos, sale de lo siguiente. Ustedes tienen que recordar, por favor, que cuando un paciente es hipertenso, es un hipertenso esencial, es decir, no es por feocromocitoma, no es por Cushing, no es por estenosis de la arteria renal, nada de eso. Hay múltiples causas, es una enfermedad multifactorial. ¿Ya? En donde yo, por ejemplo, una de las primeras causas y la más común es la rigidez arterial. Las arterias, porque recuerden ustedes que la hipertensión arterial es una enfermedad que depende de las arterias, pero que afecta al corazón. No es una enfermedad que nace en el corazón. El corazón es un órgano que se ve afectado por la hipertensión. Por eso existe la cardiomiopatía hipertensiva. ¿Ya? Entonces recuerden que una de las primeras causas es la rigidez arterial. Las arterias, de lo que deben ser flexibles, se vuelven duras, rígidas, por acumulación de colesterol, por acumulación de glucosa, por lo que fuera, por la misma edad. Y es por eso que a mayor edad, mayor rigidez, pues. No sé si cuando ustedes vieron en patología, en algún momento habrán visto las fibras de Montgomery, que es en aquellos pacientes que tenían insuficiencia arterial periférica. ¿No? ¿No vieron en el microscopio? Bueno, ni modo, era con el doctor Ríos, no sé para qué le digo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el otro de los factores que pasa mucho en el norte? Tenemos una dieta asquerosa nosotros. Consumimos mucha sal. ¿Ya? ¿Qué sucede? Mucho embutido, mucha aceituna, mucho queso, la salsa de ajonjolí que le ponemos al chaufa, pescado salado, mariscos. Entonces todo eso es lo primero que le quitas. O sea, no le quitas, como siempre le digo al paciente. Hasta que te compenses hay que reducir la dosis, ¿no? Y luego vas incorporando un poco paulatinamente eso. Las recomendaciones que te dan las guías es que el paciente al día no debe consumir más de 5 gramos de sal. Y eso es que durante todo el día solo pueda consumir de sal la tercera parte de una cucharadita para endulzar el café. Eso es lo máximo que debería comer un hipertenso. O sea, casi nada. ¿Y el azúcar? No, el azúcar es para otro tipo de cosas, ¿no? Es ya un factor indirecto, pero la sal es el veneno. Es más, ustedes revisen sus aguas minerales y ya lo van a ver en nefrología. Hay muchos pacientes que se toman una San Carlos y acaban en diálisis, porque la San Carlos tiene mucho sodio. Es algo, yo sé que es algo sencillo, ¿eh? Pero es que es así. Entonces, nosotros consumimos mucha sal. ¿Y cuál es el otro problema? El tema de la dieta. ¿Por qué? Porque nosotros comemos de la siguiente manera. Por ejemplo, ahorita ustedes van a terminar su clase cansados y van a ir y van a cenar así. Probablemente han almorzado ahí y como no les da tiempo para desayunar porque tienen que irse a rotar, desayunan así. Y deberíamos comer al revés, pues. Deberíamos desayunar bien, almorzar regular y cenar poquito. Pero nosotros hacemos esto y eso está mal también. Eso no debería ser. Yo se lo digo para que ustedes le expliquen a sus pacientes. Porque si su paciente no cambia los hábitos, cada cambio en el hábito alimenticio puede bajar hasta 5 puntos la presión. Y una pastilla baja 15 puntos. O sea, si ustedes logran que el paciente baje la sal, baje de peso y haga ejercicio, es como si le estuvieran dando una pastilla. El problema es qué tan constante puede ser el paciente en eso. Porque el paciente se va a sentir bien y va a regresar a lo mismo. Es por eso que el hipertenso ya le dejamos medicamento de por vida.
pero igual tiene sus puntualidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro problema? El sedentarismo, pues. Es por eso que se recomienda que el ejercicio que uno le indique al paciente, para que el ejercicio sea considerado tratamiento no farmacológico, tiene que ser de 150 minutos a la semana. Es decir, 30 minutos todos los días o 1 hora dejando un día. Eso ya está estudiado, o sea, no tenemos que inventar nada, solo tenemos que acordarlo y decirlo al paciente. Y por último, lo que cada vez hace que los jóvenes sean hipertensos, el estrés, malísimo. Ustedes si revisan la guía de la AJA del 2025, en la guía de la AJA ya hay estudios que han incorporado, que han estudiado el yoga, el mindfulness y los ejercicios de respiración y que han demostrado disminuir la presión arterial. ¿Por qué el problema? Es el estrés. ¿Qué pasa con el estrés? El paciente libera catecolaminas. Y ese es el gran problema. Y es por eso que los pacientes responden, los jóvenes responden bien a betabloqueantes. ¿Por qué? Cortamos las catecolaminas. Entonces, es por eso que yo cuando evalúo a un paciente, yo tengo que preguntarle, señor, entonces el paciente siempre, se lo juro, siempre le va a decir, no, doctor, sí yo como poquito. No sé, doctor, por qué estoy gordo, si yo como poquito. Es lo primero que le va a decir, se lo juro. No puedo bajar de peso, doctor. Entonces ahí tú le dices, está bien, señor. Entonces, solamente para hacerle recordar, no puede comer embutidos, aceitunas, queso. Y lo primero, doctor, ¿qué voy a comer? Entonces sí lo come. Porque si te dice que voy a comer es porque ya lo come. Y tú le estás quitando lo que suele comer. Si no, no te diría eso. Nosotros deberíamos tener las dietas recomendadas, es la dieta DASH, la dieta mediterránea. Y ustedes fíjense y en ninguna de ellas aparecen los embutidos, por ejemplo. Entonces, esas son las 2 dietas que se recomiendan seguir, que son las que siguen los europeos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque cuando yo tengo un paciente que tiene una presión elevada, que como les digo, es a partir de 120/70, mayor a esto, ¿no? ¿No? Perdón, sería al revés. Una presión elevada es aquella presión arterial, ¿no?, que es mayor de 120/70, pero que es menor de 140/90. Para la guía europea, que es la que yo les voy a tomar el examen, porque ya les dije que el estadounidense es diferente. ¿Ya? Entonces, a estos pacientes, cuando yo los quiero tratar, yo tengo que decirle, mire señor, tiene 3 meses para hacer ejercicio para perder el 5% de su peso. Es decir, si pesa 80 kilos, tú le vas a pedir que baje 4. No es mucho tampoco. Así que baje el 5% demostrado gran impacto. Que baje un 5% del peso. Si fuma, no puede fumar. Todo paciente que ya pasa por cardiología, lo primero que empezamos a quitarle el cigarrillo. No debería fumar ese paciente. ¿Ya? Ya les dije la dieta, ya les dije el cigarrillo. El tema del alcohol, en el caso del varón, puede tomar hasta 2 unidades, que son como que 2 vasos al día. En el caso de las mujeres, 1 sola unidad. Y pasa lo mismo con el café. Lo que se recomienda es que el café no debe excederse en más de 900 miligramos al día. Que eso más o menos equivale, en el caso del varón, a 2 tazas para el varón y 1 taza para el caso de la mujer al día. No deberíamos pasar de eso. Sí, ya sé que son bastantes restricciones, pero es lo que hay que hacer, pues es lo que nosotros tenemos que explicar. Ya que nosotros no lo hagamos, no es un problema de nosotros, ¿no? Pero el paciente que está yendo a consulta, tenemos que explicarle eso, ¿no? Entonces, señor, usted 3 meses me va a ir a hacer esas recomendaciones. Dieta, se quita el cigarrillo, le bajas el alcohol, le bajas el café, lo mandas a hacer ejercicio y que quites el estrés. Pero evidentemente todo eso suena muy difícil. Y es por eso que la mayoría de los pacientes pasan a tratamiento farmacológico.
que por si acaso el tratamiento farmacológico es obligado cuando yo ya tengo hipertensión arterial. Si yo ya encontré que mi paciente es hipertenso, le inicio tratamiento. No tengo que esperar nada, solo espero para el paciente con presión elevada. Ahora, hay una segunda indicación para yo iniciar tratamiento sin que espere los 3 meses en la presión elevada, y es que el paciente ya tenga un daño de órgano blanco. Por ejemplo, imagínense, yo al paciente le hago estudio y le encuentro microalbuminuria, más de 300, ya se quemó, iniciamos tratamiento, porque ya hay un daño renal. Le hacemos un TAC de coronarias, score de calcio más de 400, también cancelado, se inicia tratamiento. O sea, siempre que hay un daño de órgano blanco, inicias tratamiento. ¿Y qué tratamiento? Ahí vamos ahora. Esto es lo que yo les voy a preguntar en el examen. Encima les voy a decir cómo les voy a preguntar. ¿Cómo igual se van a equivocar? No. Les voy a decir que cómo les voy a preguntar. Porque si siempre les digo las preguntas, como igual jalan, no hay problema, yo les puedo dar las preguntas del examen. Entonces, el tratamiento farmacológico, chicos, yo tengo que recordar que un medicamento, ojo, un medicamento va a bajar 15 puntos en promedio la presión arterial. Entonces, cuando hablo de un medicamento, hablo de un medicamento administrado correctamente. Por ejemplo, si yo le doy captopril a mi paciente, para que el medicamento esté bien administrado, yo tendría que darle una pastilla cada 8 horas. Y esas 3 pastillas le van a bajar 15 puntos. ¿Por qué? Porque el efecto del medicamento dura 8 horas. Pues. Entonces, si el efecto del medicamento dura 8 horas, yo tengo que darle cada 8. Igual, el enalapril de 10, cada 12. Yo tengo que darle al paciente cada 12 para bajarle 15 puntos. No porque le doy 2 pastillas le voy a bajar 30 puntos, por si acaso. Es un medicamento. Y es por eso, chicos, que la guía te recomienda, cuando vas a iniciar terapia farmacológica, ¿ya? Tú tienes 2 opciones: la monoterapia o la terapia combinada. No tienes más. Entonces, pero la monoterapia solamente está reservada para 3 grupos de pacientes. Para aquellos pacientes jóvenes, menores de 45 años, poco varón porque lo más común es que sea varón, pero también pueden haber mujeres, sobre todo aquellas mujeres que les dio preeclampsia durante el embarazo y al final quedaron con hipertensas crónicas, ¿ya? Menos de 45 años, pero es en general varón o mujer, menos de 45 años, sin factores de riesgo cardiovascular. Ese es el primer grupo que yo le puedo dar monoterapia, es decir, un solo fármaco. Y que su presión sea menos de 150/90. ¿Por qué? Porque si yo tengo 150, le bajo 15, ya voy a tener 135. Y con los factores y con las dietas saludables y demás, puede llegar hasta 120. Pues con un fármaco iría bien. ¿Cuál más? En los que tengo que tener cuidado, en pacientes que tengan 80 años o más. ¿Por qué? Porque son muy viejitos, pues. Si hacen hipotensión, ya les dije, se cae, fractura. Y en aquellos pacientes que cuando yo le doy terapia combinada, me hacen hipotensión ortostática. Es decir, no toleran, les baja mucho la presión. Esto pasa más cuando yo, por ejemplo, imagínense, a ustedes le dicen tratamiento a un paciente con los Losartán mañana y noche porque le encontraron con 150. Entonces, viene al mes a su control y vienen tensos, preocupados. ¿Qué me irá a decir el doctor? ¿Seguiré tomando la pastilla o no? Encima sale, el doctor manda al médico primero al alumno a tomarle al paciente y el alumno no sabe tomar la presión porque he descubierto este ciclo que no saben tomar la presión. Y el alumno le dice, tiene 170. Uy, el paciente se pone más tenso todavía, 170. Va y pasa con el médico, ya como está estresado,
180 le encontró. Entonces el médico le dice, no, vas a tomar losartán 50 cada 12, nifedipino de 30 y hidroclorotiazida. El paciente va, lo toma al día siguiente, en la noche de la emergencia con presión 7.4. ¿Qué pasó? Que no era hipertenso tan alto, sino que hizo bata blanco. Por eso, de preferencia, cuando ustedes van a ver un paciente en un control, pídanle un AMPA, para que ustedes sepan cómo están las presiones antes que venga al consultorio, porque pueden hacer bata blanca. Si no es ninguno de los tres, siempre debería comenzar con terapia combinada. Siempre. Lo ideal y la tendencia es empezar con terapia combinada. Debo dar 2 o más fármacos. Doctor, ¿y de qué va a depender eso? Del nivel de presión. Imagínense que ustedes se encuentran a un paciente con una presión de 160, 90. Si ustedes le dan un solo fármaco, le van a bajar 15 puntos. Es decir, va a quedarse en 100. No es suficiente, pues. Por eso es que algunos pacientes dicen, ay, el doctor me ha dejado losartán y no hace nada. No es que no te hace nada, sino que para empezar lo recetaron mal, porque le dan cada 24. Y en segundo lugar, porque llegando con 160, el losartán solo no iba a ser suficiente. Tuvieron que haberle agregado algo más. Entonces la terapia combinada incluye que yo voy a combinar el A con el C, con el D y en algunos casos el B. ¿Qué es el A? YECA o ARA2. Es lo primero que yo debería tener en mi paciente. El C es el calcio antagonista. Y el D son los diuréticos. Entonces yo puedo combinar cualquiera de estas 4 moléculas. Puedo combinar 2, si tienes, imagínense que tienes 180. Con 2 tampoco le vas a bajar, pues tienes que darle 3 tipos de fármacos. Siempre recuerden eso, tipos de fármacos. Entonces yo acá, terminando la clase, yo le voy a pasar una lista de medicamentos al delegado, ¿ya? Que ustedes se tienen que aprender, porque miren cómo les voy a preguntar en el examen. Yo les voy a poner así: paciente mujer de 65 años que viene con una presión. Vamos a igual como siempre, comenzando con un inicial 3 años. Obviamente que en el examen le sube la dificultad, ¿no? Al menos en primaria. Entonces esta es una presión de 165/90. Y yo les pregunto, ¿qué le van a dar al paciente? Entonces una de las respuestas, porque como yo les voy a dar la lista, ustedes pueden combinarlas, pero tendría que ser así. Ya, por ejemplo, ustedes escogieron el losartán, tendría que poner losartán de 50 miligramos, una tabletita cada 12 horas, porque esa es la prescripción correcta, más, no sé si me ocurre, le dejaron amlodipino de 5 miligramos. ¿Cómo se da el amlodipino? Una vez al día, una tabletita cada 24. Si no me ponen dosis y posología, la respuesta está mal. ¿Por qué? Porque si no, luego los voy a ver prescribiendo losartán una vez al día. Y como después de este curso no van a volver a llevar cardio, porque nadie les va a volver a enseñar cardio, se lo tienen que aprender. Es por su bien. Yo les voy a dar, obviamente, las moléculas que ustedes van a tener en sus postas, pues. Losartán, enalapril. No les voy a preguntar por el telmisartán, el lisinopril, el candesartán. Eso no lo voy a preguntar porque eso es de marca, eso no lo van a tener en la posta. Pero que no me sepan recetar el losartán y el nifedipino, con gusto les voy a poner mal en el examen. Porque se supone que por eso yo se lo voy a pasar al delegado para que ustedes se lo aprendan. ¿Estamos? Ya ven, ya les dije cómo les voy a preguntar. Se los digo porque todos los ciclos se los digo, igualitos salen mal todos en esa pregunta. ¿Por qué? No sé. No, y encima a veces me dicen losartán. Yo se los mando en la diapositiva con S. Con Z, me lo ponen. Dios. Amlodipino, con N, amlodipino. Por favor, por favor. Si yo veo eso, olvídense, también se los voy a tachar. Porque ya se los estoy pasando y no es posible, ustedes siendo médicos,
me escriban mal. Ya, yo se lo paso pues al vigilante, ¿no? Porque el vigilante no tiene por qué saber de medicina. Pero ustedes que se están formando para ser médicos, que ya llevaron farmacología, me escriban mal el fármaco, es un pecado. Porque encima yo se los estoy dando para que lo estudien. Así que, delegado, ¿quedó claro? Perfecto. ¿Ya? Y evidentemente, como les digo, esta es una pregunta de nivel 3 años, pues, ¿no? Pero se puede subir la pregunta tal vez a nivel primario, ¿no? Les puedo poner, el paciente además, por ejemplo, tiene antecedente de angioedema. Si yo les pongo eso, ¿qué está mal en la respuesta? Porque yo sé que ustedes ya llevaron farmacología, entonces les puedo preguntar de farmacología, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo no le puedo dar el losartán, porque aquellos pacientes con antecedente de angioedema puede ser que la causa pueda ser un YECA o un ARA2, entonces no le puedo dar esto, pues. Entonces, ¿qué le van a dar combinado con el amlodipino? Le combino con un diurético donde le doy hidroclorotiazida. A veces me escriben I sin H, yo cada barbaridad que he visto. Hidroclorotiazida de 25 cada 24. ¿Ya? Y así. Y así. Yo creo que hasta a nivel primario les voy a preguntar, no creo que lleguen a nivel primario al menos. No les pido más. ¿Ya? ¿Quedó claro, delegado? Perfecto. Miguel tiene una pregunta de su examen, ¿no? Facilito se los después. Los electros, pues ya tienen 5. Electros, si la pregunta ya tienen 6. Tienen ahí 12 puntos. ¿No? La verdad sí es lo que les he dicho en clase va a venir, no se preocupen. Ya, entonces sigamos. ¿Quedó claro entonces? ¿Quedó claro? Perfecto. Ahora, pero eso es para el paciente de consulta externa, pues. Es decir, estos son para los pacientes que ustedes van a ver en su día a día. Pero puede ocurrir también que les llegue un paciente con una crisis hipertensiva. Si ustedes en algún momento se topan con un paciente que tiene una presión mayor o igual a 180 sobre 110, es una crisis hipertensiva. Es un paciente que puede tener el riesgo de desarrollar una emergencia hipertensiva. Porque recuerden que las crisis son de dos tipos. Pues. Hay una urgencia hipertensiva, ya hay una emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El daño de órgano blanco. Este tiene daño de órgano blanco y este no tiene daño de órgano blanco. Les llega, por ejemplo, un paciente con una presión de 200 sobre 100, con insuficiencia respiratoria aguda, con un esputo asalmonado. ¿Qué significa? Que es un paciente que está haciendo un edema agudo del pulmón por la crisis hipertensiva. ¿Qué es eso? Una emergencia. Les llega un paciente con un dolor de pecho, le toman el electro, ST elevado en cara inferior, presión 200. Es una emergencia hipertensiva porque se presenta en el contexto de un infarto. Ver un paciente, doctor, sabe que yo vengo a la emergencia porque he sentido que me han clavado un cuchillo en el tórax. Le toman la presión 200-100, le hacen una tomografía, disección de la aorta. Y encima de una disección están fuera. Le van avisando a los pacientes que hay alto riesgo de que ese paciente se muere. Entonces, la emergencia hipertensiva es eso, hay un daño. O viene un paciente que, por ejemplo, le dices, doctor, he tenido el peor dolor de cabeza de mi vida. A ver, señor, acuéstese. Le levantan la nuca, ven rigidez de nuca, o le levantan la nuca y ven que hace la rodilla así. ¿Qué tiene? Signos meningios. Hemorragia subaracnoidea por una crisis hipertensiva. Entonces, ese es el problema. O sea, eso es lo que nosotros queremos evitar. Y eso es lo que ustedes tienen que decirle a su paciente. Señor, le estamos dando tratamiento porque el riesgo de que usted tenga una complicación es muy alta.
Se puede secar la aorta, puede ser edema agudo del pulmón. Como el paciente, ¿qué es lo que me le gusta, señor? Porque así tiene que hablar el paciente, en sus términos. Le va a dar un derrame, señor, un derrame cerebral. Obviamente que ustedes, por favor, nunca presenten a un paciente, doctor, tiene un derrame cerebral. Eso no existe en el término médico. Eso lo dice el paciente, ¿no? Nosotros tenemos que decir un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Pero el paciente no te entiende. ¿Qué será eso? El paciente tú le dices, señor, le va a dar un derrame. Y así el paciente ya va concientizándose de por qué debe tratarse. Entonces, ¿por qué es importante? Porque evidentemente que la emergencia yo le voy a tratar con tratamiento endovenoso. ¿Qué le voy a dejar? Nitroglicerina endovenosa. Ustedes cuando revisen la literatura van a encontrar también al labetalol, pero no lo tenemos acá. Y también van a encontrar el nitroprusiato, pero el nitroprusiato es un medicamento que debe usarse en UCI, porque en algunos pacientes producen robo de las coronarias. Como genera vasodilatación, que es la fisiopatología, le quita el flujo a las coronarias, porque es una vasodilatación periférica. ¿Ya? Y en cambio en una urgencia no. En una urgencia el paciente solo va a llegar y les va a decir, doctor, me duele la cabeza. Pero ustedes le hacen signos meningios y el paciente no tiene nada. Pero siempre cuando ustedes tengan una cefalea muy intensa, por favor, descarten signos meningios. Vaya a ser una hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Entonces le duele la cabeza, siente que tiene ganas de vomitar, pero no tiene nada más. Perfecto. Entonces lo que ustedes siempre hagan en una urgencia, controlen lo que lo va a empeorar. Pues. Porque ¿qué lo va a empeorar? El paciente va a seguir con dolor, va a seguir ansioso. Si tú no controlas, ese es un círculo vicioso. Pues. Más dolor, más ansiedad, más presión, más dolor, y así. Es un círculo vicioso. Entonces siempre en toda urgencia, denle su paracetamol, denle un alprazolam para que esté tranquilo, ¿no? Y denle captopril al inicio. ¿Por qué usamos captopril? Porque el captopril tiene un tiempo de vida media corto, pues, de 6 a 8 horas. Entonces, volviendo a lo que les dije al inicio, ¿qué pasa si a ese paciente que ustedes erróneamente piensan que es hipertenso, pero como les digo, no es hipertenso, sino que algo lo gatilla? Una emoción fuerte, descubren que el enamorado tiene otra flaca por ahí, lo que fuera que pase y llega con presión alta. Entonces, eso primero ustedes tienen que controlarlo con paracetamol y alprazolam. Si al controlarlo sigue con presión alta, denle su captopril, 2 tabletitas. Si ven que con eso ya, digamos, ustedes le dan los 2 captopril, a la media hora lo revalúan, sigue con presión alta, ahí siguen con calma, le dan con todo. Ya si quieren le dan su iversartán más amlodipino. ¿Por qué? Porque ya se aseguraron que verdaderamente sea hipertenso. ¿Qué pasa si ustedes de arranque le dan un nifedipino de 30, por ejemplo, a un paciente que no era hipertenso? Les va a terminar en 7.4. Van a terminar poniéndole 1 litro de cloruro de sodio chorro para mejorar esa presión. Innecesariamente. Por eso siempre tienen que estar seguros. Vuelvo a reiterar, hipertensión es aquel nivel en el que el beneficio supera el riesgo. Pero ahorita el riesgo somos nosotros, porque nosotros estamos haciendo el mal diagnóstico. Entonces ténganlo en cuenta sobre todo en urgencias, ¿no? Si no están seguros que es, denle su captopril, porque a las 6 horas ese efecto va a desaparecer. No le den diferente nifedipino o amlodipino, que tiene un tiempo de vida de 24 horas. Ese es el problema. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Seguros? Perfecto. Entonces hasta aquí viene su examen de la otra semana. Martes 8 de la noche. Acá. ¿Ya? Por favor, de preferencia no traigan cosas. Si traen celulares, los dejan acá, adelante. Si yo encuentro a alguien con celular en pleno examen, tiene 0 en el teórico y en el práctico. Por favor, no se puede prestar corrector ese día. Traigan el suyo o me lo tachan ahí en el examen.
40, dime. ¿El práctico va a ser para marcar o también va a ser para completar? Probablemente va a ser para completar Todo el examen. todo el examen. ¿Ya? Chao.